You recognize this girl? Not at all, sorry. You? Me? Yeah. Never seen you before. Hey, get off the car! Right now! Whoa, what's wrong with this guy? Mira, yo tengo todos mis papeles en orden. Y mi novia es gringa como usted. Vamos de regreso a México. ¿Cuál es el problema o qué? Take it easy, baby. Es que me vio cara de narco. Officer, can I show you my passport? Don't move. Eso es lo que yo iba a hacer. Pero ustedes aplican la ley gringa. ¿Y qué saben? ¿Ese chick? ¿No? ¡Shut up! Margaret Thompson, born in Kansas City. Yeah. Your boyfriend? Yes. We're gonna get married soon. Ir a México a conocer Zagreb. Stay there. La dormidera se mira muy bien. Con el nuevo sistema de riego. Está con madre. Y los costos han bajado porque estamos cosechando nosotros mismos, sin pagar mano de obra, sin intermediarios. Sembrar amapola nos da mejores resultados que cuando estaba vivo el finado Teca Martínez. Bonita la condenada flor. Es como las viejas guapas, ¿no? Mientras más guapas, más canijas, ¿eh? ¿Lo dices por alguna vieja en especial o qué? Pues sí. Pero ya se petateó la condenada. Chicano, Dime. necesito que enseñes a rayar a toda esta gente. Dales cuchillas sin filo porque luego se ponen creativos. Estos mojados son bastante salvajes. Y más los centroamericanos. Ahí te encargo. Muy cierto, claro que sí. Eso. A ver, rayadores, atención. La idea es que de cada bulo que encuentren aquí, se saque la mayor cantidad de savia posible, ¿eh? Miren, mucho cuidado con desperdiciar el material. Abelardo Casares, mexicano. Ciudad Juárez. Así es. ¡Escúchame! Son 2 migras. Nos vamos a subir a esa troca. Sí, ahí no nos van a alcanzar. Vámonos, carajo. Mujer, ¿por qué te das tanto? ¿Eh? ¿Estás fabricando jarrito o qué? Estos sirvientes de ahora ya no valen nada, me cae. Que no se te olvide que fui yo quien te trajo las primeras semillas de amapola. Que fui yo la que te enseñó a sembrar en estos campos desiertos. Y que te sacó el primer kilo de goma de opio. Mejor que no se te olvide a ti. Que yo te perdoné en la vida después de que me traicionaste con el Teca Martínez. Amaru Rodríguez, hasta que te veo cara a cara. Hey, Mikey. Run this. Anything wrong, officer? It's a routine check. Yeah, we understand. So, can we leave, señor? Oh, yeah. Avance, por favor. Vamos. No me puedo ir. Derecho, por favor. Tengo que hablar con el oficial Phillips. ¡Oficial Phillips! ¡Tengo que hablar con usted! Señorita, por ¡Es favor. muy Creo que esa mujer está llamándolo. Muévase, por favor. Hey, you're Phillips, right? So, yeah. So, that lady's pregnant. Margaret. Shame on you guys. This is disgusting. Margaret. No te metas. Así es la migra con nosotros los mexicanos. Y si le preguntas, te revisan hasta los dientes. Más respeto con lo que dice, caballero. No todos somos iguales. Everything all right? It's okay. You can go now. Vicenta, ya no la veas. Esa vieja está mirando para acá. Si él se da cuenta que te está mirando a ti, A ver, la traen esposada acá.
Si ya la van a deportar, ¿qué necesidad de humillarla más? Migra. Lo bueno es que ya se creyeron el cuento que eres gringa. No. Lo importante ahorita es sacar a mi mamá del rancho de tu papá, ¿sí? Ya después me ocupo de ahí. Vámonos. All right, let's go. Let's get on the bus. Come on, hurry up. Get on the bus. Let's go. Move it. I don't care that you're pregnant. Hey, stop it, Martin! What the f is wrong with you, man? What's wrong with you, man? Why are you always defending her? Talk to her. Now. ¿Para qué me llamaste? Si me suben ahí no voy a poder decirle algo en privado. Martin, What? give me the keys. What? You deaf? Give me the key. ¿Estás bien? You know, Danny's mom's a so I guess that makes him half a... Are you serious? What? What? It does. Come on, man. ¿Qué hay? Si me están oyendo y me están viendo clarito, ¿ah? Ay, parce, es que 36 usuarios en línea. Un saludo. Un beso a todos mis fans, a todas mis fans, a todas mis fanáticas. Aquí estoy para ustedes. Les estaba mostrando entonces este brasiercito rosadito que está súper lindo, netamente colombiano, original. Ustedes saben pues que yo siempre vendo calidad. Este viene con el conjuntico, este también. Y ustedes pueden hacer el pedido, ¿cierto? A cualquier parte del mundo. Yo se los puedo despachar sin ningún problema. Ay, vea, parce, ahí me está escribiendo alguien. Hola, yo soy de Argentina. Ay, ¿dónde queda Argentina? Eso debe quedar muy lejos. Un saludo a todos mis fans de Argentina. Amiga, yo necesito 42 de... ¿Eso existe? 42 de muñeca. ¿A usted le están sobrando por ahí qué? ¿2 kilos de cada una o qué? Mamacita, ¿sabe qué? Yo le recomiendo que usted se vaya para Medellín. Allá hay muy buenos médicos, muy buenos cirujanos. Le sacan por ahí 2 kilos de cada queda perfecta, queda como una Barbie muñeca. Pero bueno, si yo encuentro unas hamacas así gigantes, pues le aviso, escríbame ahí su correo electrónico. Allá, cualquier cosa yo le escribo. Sigan pues escribiendo, no sean tan tímidos, que aquí está la Tuti. Un hombre, vea lo que está diciendo ahí, es que muy pronto la vida te puede cambiar. Me salió competencia, otro divino, bien. Ay, amistad, si le contara, pues claro, lo que una necesita Jaime, es eso. quiero que vayas por esta mujer hoy Sí, la mismo. buena suerte, ¿cierto? Aunque yo le mando un beso. Gracias, ¿no? Y esta es la famosa matapolicías. No hay chaleco antibalas que se le resista. Siempre quise una C. Un capo sin un fierro como este es como una piedra sin cama. Mira, Roscas, este es un cuerno de chivo en miniatura, ¿eh? Lo mejor siempre viene en frasco pequeño como yo. Me gusta hacer negocios con gente que sabe de armas. Tu patrón, el Teca Martínez, nunca me llevé bien. Para él las armas eran un juego. Y para mí, pues, son sagradas. Porque con esto decides la muerte de cualquiera. Una sola bala y te conviertes en Dios. El Teca ya no es patrón de Naiden. Así que borrón y cuenta nueva. ¿Eh? Ahora el cártel de Tijuana soy yo. Y mi palabra es la ley. Chamuco. Todo en orden, tío. Pero bueno. Solo atiendo personalmente a mis clientes más especiales. Honor que me hace. O sea que usted es un hombre público. Hasta dicen que se quiere lanzar de gobernador de Chihuahua, ¿no? Y bueno, pues ahí sí no le conviene dejarse ver con alguien como yo. No se preocupe, don. Soy una tumba. Nos vamos a seguir encontrando porque este cargamento es solo el principio. Está bueno. Me tengo que ir. Vaya por la sombrita. El nuevo cártel de Tijuana heredó todo del Teca Martínez, el poder y los terrenos del norte. Pero no las malas mañas. Yo soy indio, don Chucho. Perdono, pero no olvido. Esos ojos. Ay, Araceli, no. No le veas los ojos porque te vas a derretir, Araceli. Siempre vas a ser mía. No. No, no, no. No me golpes.
Otra vez no. Mario, no me golpees, por favor. Hago lo que se me antoja con mis propiedades. ¡No! ¿Qué pasa? Estaba soñando. ¿Es de la cárcel? No, no es eso. No es eso. Era Mario que me madreaba con un guante de box. Y me decía que era de su propiedad y que podía hacer lo que se le diera la gana conmigo. Tranquila, mi amor, tranquilo. Yo te voy a cuidar, ya lo sabes. Por favor, dime que Mario está muerto. Dime que está muerto. Mi amor, es que eso no lo sé. Nunca encontraron el cuerpo. Pero conmigo estás segura. Yo te voy a cuidar, te lo prometo. Mi amor, ven, chiquita, ven con mami. Mami, papi. ¿Escuchaste? Te dijo papi. Sí, porque yo soy su papi, ¿verdad? Y papi está aquí para cuidar a sus dos mujeres. A la reina y a la princesa. ¿Quién es mi princesa? ¿Quién es? No, no te vistas. Para lo que vengo a hacerte te necesito encuerada. Por favor. Aunque ya no seas más que un saco de huesos, todavía te queda uno que otro detalle de cuando eras una vieja que parabas el tráfico. Chucho, por favor, no. No, Chucho. Chucho, no. No me siento bien, me duele mucho. Pero es como hacíamos en los morantes. Por favor, no, no. No. Me siento mal. No, Chucho. Es mía, Edelmira. Mía. Mía para siempre. No, no, sí, no, 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 sí, no. Chucho, no. No, no, Chucho. No, no. No, no. De ánimo, Edelmira. No puedo, me siento mal. Maldito te he dicho, hombre. Si ni siquiera sirves para esto, antes de estar muerta mejor. Cáncer te va a hacer el favor. ¿Qué? No hagas eso, anda foto de mi hija. De Vicenta. Es el único recuerdo que tengo de mi hija. El único. Muñequita, ya estamos llegando al rancho. Hace como 10 años que no venía para acá y pues parece que fue ayer. Ahora sí, cúbrete. Si por lo menos tu hija estaría viva, valdría la pena que estuvieras aquí. Lástima que se murió. Estaba buena la condenada. ¿Qué pasó, mija? Mamá, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Cómo te fue? Uy, Abelardo me llevó a ver el parto de la yegua Amaranta. Si vieras, mamás, qué potrillo, mamá. Está chulo el condenado. ¡Qué bueno, mija! Crecido, mija. 16 añotes que parecen 20, mija. No me vuelvas a tocar las nalgas, baboso. Siempre tan fiera. León es lo que más me gusta de usted, cara. Vete a la casa. Es una niña. Déjala en paz. Ya está en edad de merecer. Y además a mí ninguna vieja me dice que no. Eso métetelo en la maceta. Ya. Vete a la casa. Vete a la casa. Desde que llegamos aquí te lo advertí, Chucho. Conmigo puedes hacer lo que se te pegue la real gana. Pero a mi hija déjala en paz. A Vicenta le va a tocar pagar todos los favores que me debes, Edelmira. Ya lo verás. No. Prefiero verla muerta. Por suerte, Dios me escuchó. Mi hija se murió hace 10 años. Y así tú no le pudiste poner tus manos puercas encima, cabrón. Ya que te mueras, te voy a enterrar bien lejos de tu hija. ¿Y sabes para qué? Para que sufras toda la eternidad, canija. La foto de mi hija, cabrón.
pasó, Casiano? ¿Qué hubo, patrón? ¿Alguna novedad? No, patrón, ninguna. ¿Mi papá está en el rancho? Sí, preguntó por usted cuando llegó. Bueno, si te pregunta por mí, le dices que no me viste, ¿va? Abran, traigo prisa. Ya entramos. Sí, ya. Todo bien. Hay que apurarse. Si alguien nos ve, le dice a mi papá, nos va a matar. Tranquilo, que disfrazada así nadie me va a reconocer, ¿eh? Mucho menos ahorita que piensen que estoy muerta. Bueno, sí, pero no se puede arriesgar uno. Mira, por mi madre, yo soy capaz de entrar al mismísimo infierno y enfrentar al diablo, ¿eh? Vámonos, pues. Espera. Eres una chica. Y muy valiente y por eso te amo. Pues sí, lo valiente me lo dio cruzar tantas veces la frontera de un lado para otro. Por eso ya no tengo miedo. Jálale. Vamos. Venga. Ya. Yo soy hija de Edelmira Rigores y de Vicente Acero. Soy tu hermana, Salvador. Yo soy